a estos dominicanos de ser parias, de estar en un limbo. Y aquí se ha dicho no, porque la Constitución haitiana establece. Aquí con Voz para el Cambio y nuestro invitado, el maestro Celedonio Jiménez. ¿La inversión en educación para sus hijos ha valido la pena? El Centro de Formación Los Clavelines es una institución educativa orientada y auspiciada por la Fundación Los Clavelines Incorporados. Tenemos como lema: innovamos para la calidad educativa. Siendo una escuela asociada a la UNESCO, trabaja una buena planificación, logrando siempre sus objetivos de educar con calidad para la vida y para vivir. 29 años de experiencia nos caracterizan. Únete a la gran familia Clavelines. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Santana, y hoy te digo, en República Dominicana sí hay esperanza, con el Frente Amplio, el Partido Joven. Seguimos aquí en Voz para el Cambio, en una reflexión interesantísima con el maestro Celedonio Jiménez, con el tema del Tribunal Constitucional y la sentencia 168 que pone en discusión el tema de la nacionalidad y con ello muchas implicaciones y muchas figuras jurídicas. Lo del tránsito, bueno, se ha dicho, una persona que tiene 30, 40 años no está en tránsito, reside en el país, a la vista de todo el mundo. Entonces, ¿hasta dónde eso no es un ilegal? Si tiene aquí toda una vida y ha ido a los hospitales, la esposa a dar a luz y todo este tipo de cosas, o han ido a las escuelas, o hacen transacciones económicas, viven aquí. Es decir, lo del tránsito, ¿cómo entenderlo? Yo suscribo gran parte de los votos disidentes, tanto de Isabel Bonilla como de Katia Miguelina Jiménez, pero mi opinión es que esta cosa tenemos que discutirla aquí nosotros, sin llegar a los extremos, sin tener que ofendernos, porque lo que ha asumido un sector de llamarle traidores a otros es una ofensa y no debemos llegar a ese extremo, o el otro extremo de decirle patriotero a los otros. No, son posiciones diferentes, son interpretaciones diferentes, a lo mejor por puntos de vista ideológicos, por posiciones políticas diferentes o por un criterio humanista diferente. Entonces, a unos le llaman traidores a la patria, a otros le llaman racistas. Yo no creo que ese es el camino de llegar a los puntos extremos. No creo que sea el camino. Yo suscribo buena parte de lo que ha estado ponderando aquí el maestro Celedonio, pero pienso que los dominicanos debemos tener más serenidad para discutir las cosas, los temas de interés nacional. Que hay muchas personas sin registro civil, pero no solo son extranjeros que están sin registro civil. Y en este caso la población haitiana es la más afectada por su nivel cultural. Es una población migrante que viene a trabajar para subsistir. Otros llegan al país con otros niveles culturales y enseguida hacen los esfuerzos por poner al día su documentación. Sacan su residencia provisional, sacan la residencia permanente, sacan su pasaporte, otros adquieren la nacionalidad dominicana de acuerdo a los procedimientos establecidos. Pero con los haitianos pasa la cosa de manera diferente. Ese es el gran dilema. Pero aquí, maestro, tenemos que el 28% de la población dominicana no tiene registro.
sobrino, porque es hijo de una señora que nació en Dajabón, nos criamos juntos en el barrio, de mi edad, y su hijo tiene 35 años y no tiene acta de nacimiento. No existe jurídicamente. Aneudi no existe jurídicamente porque su papá nunca lo reconoció, y la madre, que no estudió, dejó la cosa pasar hasta que llegó 35 años, con la agravante de que Ramona de la Cruz Domínguez murió hace 4 meses, y este muchacho Aneudi de la Cruz no existe porque no está declarado, pero pasa con casi 3 millones de dominicanos y de dominicanas que no tienen acta de nacimiento. Entonces, ni los patrioteros, ni los que llaman traidores, que no son traidores, porque esos que llaman traidores son más patriotas que los otros, porque son gente que ha arriesgado el pellejo por defender este país, porque son revolucionarios, son gente que ha luchado en la calle para defender la dignidad del país. Pero ni uno ni otros se han preocupado, como lo muestran ahora con lo de la sentencia, por el tema de los dominicanos sin acta de nacimiento. Aquí hay un problema de carácter institucional en el país, y el gobierno dominicano, el gobierno central, el Estado, debe resolver de una vez y por todas esta situación de los dominicanos y de los extranjeros, o de los hijos de extranjeros que ya son dominicanos, porque tienen 25, 30 años aquí, muchos de ellos que son profesionales o que están en la universidad y ahora se encuentran en un limbo. Esta cosa no puede ser, pero discutámoslo, por Dios, en un tono más racional, más civilizado. No lleguemos a las ofensas. Esa es mi preocupación, maestro. No, muy bien, me parece, yo comparto contigo la preocupación en torno al carácter virulento de este debate. Lamentablemente, y es una vocación a la ligereza, a resolver problemas complejos y viejos de una manera a veces con decisiones rápidas y autoritarias. La llamada salida salomónica. Exactamente. Tú has planteado algo muy cierto, que abona al señalamiento en términos de que se trata de un problema complejo. Personas con añales en la República Dominicana, que han hecho su vida y su cultura en la República Dominicana, con fuerte voluntad de ser dominicanos. Tú has referido algo muy cierto, que habla de las precariedades de nuestra institucionalidad. Es un problema, tú has dicho, que abarca, que concierne esto de falta de registro, no solo a extranjeros, sino a muchísimos dominicanos. Has dicho una realidad. Entonces, problemas complejos no se pueden resolver con una sentencia que no ha sido discutida a nivel nacional. O sea, el Tribunal Constitucional ha sorprendido a la población. Es cierto que se viene discutiendo de tiempo el problema haitiano, el problema migratorio, pero de repente, sin que haya un proceso de discusión nacional, de repente, sin que medie un proceso de educación, no se puede tomar una decisión que afecta a tantas personas. Yo creo que de eso se trata. Se ha producido una sentencia que ha sorprendido a miles de dominicanos y lo ha colocado en una situación bien incómoda, bien difícil. Yo pienso que esta situación que se plantea en realidad expresa lo que tú muy bien señalabas, nos viene desde la fundación misma de la República. El país se dividió ya desde entonces, de la fundación 1844, en quienes no creían en las posibilidades de desarrollo autónomo a Europa. No, planteó la independencia con respecto al yugo haitiano, pero también con respecto a las potencias del mundo, es decir, España, Francia y Estados Unidos como potencia en cierne. Planteó una independencia radical, un patriotismo radical. Entonces, yo pienso que esta confrontación traduce esa vieja confrontación. Los que creen en la nacionalidad, pero no conciben la nacionalidad como un derecho exclusivo. No. El que ha nacido en el país, independientemente de las procedencias de sus padres,
independientemente de su color, es dominicano. Y otros que piensan que no, porque este conflicto se agrava porque no es verdad que la preocupación de ese tribunal es con respecto a los extranjeros, no, es con respecto al problema haitiano. Quieren resolver el problema haitiano, pero ¿de qué forma? Yo creo en la regulación, creo que debe regularse la situación migratoria, pero señores, ¿de qué forma? Una forma justa, una forma que respete los derechos humanos, una forma humana, ¿verdad? Yo creo que debemos ser justos. La confrontación que se ha planteado expresa una diferencia ideológica. Y la diferencia ideológica es válida. Discutirla y plantearla civilizadamente. Pero no es civilizado cuando tú dices que debe darse muerte a los traidores. O sea, yo pienso que ya llegar a ese punto es totalmente insostenible y te expresa el nivel y las voluntades ocultas que hay detrás de esas posiciones. O sea, yo pienso que debemos ser justos en cuanto a quién es que ha desbordado el río. Bueno, hay una situación hoy un tanto difícil en el país con relación al tema en discusión. Yo me inclino más por lo que son mis amigos, digamos, en términos ideológicos, en términos afines, a los que tienen una mayor sensibilidad humana. Traidores a la patria, jamás. Traidores a la patria, jamás. Son dominicanos de mucho valor. Ahora, a veces nos desbordamos, unos y otros. Maestro, usted hablaba de que como que somos un pueblo belicoso desde la fundación de la República. ¿Tendrá esto que ver, y le pregunto esto en su condición de sociólogo, de académico, tendrá esto que ver con la composición del pueblo dominicano, que somos una mezcla de etnia, de raza o de cultura? Hay quienes dicen que no hay raza, que hay una sola especie que es la humana, pero la mezcla de los españoles, de los chinos, de los africanos, de la sangre aborigen, ¿será esa mezcla la que nos da a nosotros esta naturaleza así tan belicosa? Bueno, mira, en realidad señalé de esa ocasión belicosa, pero hay una discusión en ese aspecto. Mientras Pedro Francisco Bonó habla del pueblo dominicano como un pueblo pacífico, José Ramón López plantea esa belicosidad, una belicosidad que él fundamenta en las luchas que tuvieron que librar los criollos contra las permanentes intervenciones, invasiones de piratas. Y también el mismo José Ramón López fundamenta ese comportamiento un tanto en esa mezcla de lo que hoy es la pasta dominicana. Pero yo particularmente creo que más que situar el problema en un asunto de mezcla racial, yo situaría el problema en la naturaleza, las características de las instituciones que se nos han ido imponiendo en la República Dominicana o en la isla desde los tiempos de la colonia. O sea, las instituciones, las características, los atributos de las instituciones que nos impusieron los colonizadores españoles son, a mi juicio, las que determinan todo un conjunto de lastres en nuestra práctica, en nuestro comportamiento. ¿Cuáles fueron esas instituciones? Y la cultura es una identidad, es un modo de vida que se va interiorizando en el ser humano, y después es difícil sacar esos patrones culturales. Claro, observe que en el caso de Haití el fuego es parte de la cultura, porque ellos tuvieron que usar el fuego en la lucha por la independencia, y todavía hasta en el 93-94 por allá, cuando el presidente Jean-Bertrand Aristide se usó el fuego para castigar a los contrarios políticos y se le ponía una goma como un collar encendido aquí. Es decir, cómo el fuego hace parte de la cultura haitiana.
Y aquí las contradicciones es parte de la cultura nuestra. Claro, la cultura o las revoluciones culturales son las revoluciones más difíciles. O sea, tú puedes transformar un país, y también es difícil desde el punto de vista de sus estructuras económicas, pero la transformación cultural, ideológica de una sociedad es la transformación más difícil. O sea, es el caso nuestro aquí en la República Dominicana, que estamos atravesados por una serie de elementos culturales, de valores, que son responsables de los serios problemas que nosotros tenemos en la actualidad. El problema de los valores, que yo digo que es un problema crucial, central en la sociedad dominicana. Ciertos valores que determinan el comportamiento. Hoy, por ejemplo, hay una cultura, hay unos valores que orientan a que los dominicanos nos la busquemos, como dicen, de la forma que sea. Los dominicanos de todos los niveles, los de arriba porque quieren siempre más y los de abajo porque no tienen. Pero es una cultura, es unos valores, son unas instituciones que se han entronizado en nuestra sociedad, que mientras no se cambien, mientras no se transformen, nosotros vamos a seguir con este calvario que es, en cierto modo, la sociedad dominicana. Ahí tenemos un dilema muy serio. Por un lado, el tema de la debilidad institucional, porque no hay mayores preocupaciones de los políticos, de las autoridades o de la clase gobernante por resolver problemas institucionales, porque llegan al Estado y lo que se elabora en un programa, pero que al final lo que se oferta como programa, eso queda en el camino. Y por otro lado está la parte de la cultura, esas contradicciones, y la parte de los valores que nos han ido inculcando incluso desde fuera, porque nos han metido unos valores de que la gente se la busque, de que la gente tenga la aprehensión por el dinero, por la riqueza material, y entonces valores esenciales, tradicionales, el respeto al vecino, al mayor, la buena costumbre, la moral y cívica, los valores fundamentales, la responsabilidad, la puntualidad, la decencia, el buen vestir, todas esas cosas se han quedado atrás. Claro. Y yo recuerdo que siempre Narciso González, Narcisazo, que trabajaba mucho en la parte de la cultura, usted lo conoció como maestro en la universidad, a lo mejor fue también su maestro, decía en la parte de la transculturación, como por ejemplo a partir de la Revolución de Abril, el imperio, los Estados Unidos se preocuparon por darle visa a esa juventud revolucionaria, ellos dirían que revoltosa, de San Francisco de Macorís, el pueblo que después de Santo Domingo, después de la capital, era el pueblo que más se levantaba, sí. Una juventud de mucha pasión. Le dieron visa para Estados Unidos alegremente y allí le inculcaron el tema de la droga, el tema del dinero, del enriquecimiento, y entonces todo esto ha venido aquí a revolucionarlo todo, pero para mal. Claro. Entonces ahí hay un desafío muy fuerte para la clase política que piense en el país, porque resulta bien hacer que los que nos gobiernan no piensan en el país, claro, piensan en ellos. Claro. Has planteado... Por eso entregan el país en el tema de la minería, sí, porque no le importa la suerte de la nación. Has planteado el tema de cambios culturales y ciertamente es muy importante como fenómeno que incide en el drama que vivimos en la actualidad. Y señalaste que esos cambios culturales se manifestaron sobre todo después de la Guerra de Abril del 65, que se abrieron las compuertas para la emigración. Además de ese hecho que influyó en la transculturación, en nuestro país o a nuestro país se trajeron prácticas, hábitos hasta entonces bastante desconocidos, como la droga, el uso de la droga, la drogadicción. De esa contrainsurgencia, una contrainsurgencia planificada. O sea, de lo que se trata es de desmontar una sociedad, los elementos de transformación, de rebeldía, de cambio de una sociedad que se expresaron en la Guerra de Abril, desmontar todo eso con toda una serie de prácticas, de dádivas, de infiltraciones e insisto,
una de las formas más importantes que ha tenido esa labor de contrainsurgencia es en términos de el desmonte moral, ético en la sociedad dominicana. La sociedad dominicana que hoy está arropada por una ideología, por una práctica consumista, o sea, toda esta publicidad que hace pensar a los individuos que ellos son los que consumen. Es decir, usted consume productos de alta calidad, usted es un individuo de alta calidad. Es decir, el hombre es lo que consume. Toda esta ideología, todo este pensamiento, toda esta filosofía que hace pensar que lo importante es el dinero, porque el dinero es lo que garantiza todo el consumo deseado, del nivel que sea. Toda esta ideología nos ha arropado y nos ha llevado a sobreponer ese interés por encima de valores tradicionales de gran importancia, como los que tú mencionaste: el trabajo, la responsabilidad, el respeto, la justicia. Prioritarios han pasado a un segundo plano. ¿Y están en extinción? Yo no diría que se podría entender como que están en extinción. Podríamos reconocer ese planteamiento, pero a mí no me gusta hablar como sociólogo de que desaparecen los valores, de que han muerto ciertos valores, sino que yo diría que una inversión, es un trastocamiento de los valores, no han desaparecido. Aquí en nuestra sociedad hay personas que practican el respeto, la disciplina, la responsabilidad, la puntualidad, lo practican, pero esos valores han pasado a un nivel secundario. Tú podrías decir, bueno, pero si han pasado a un nivel secundario, van en cierto modo en un proceso de extinción. Pero te digo, como sociólogo, yo entiendo que no es que desaparecen, y además preciso, también los valores, o sea, las prácticas negativas son prácticas que las incorporamos como valores, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que el concepto valor es un concepto per se positivo, referido a atributos positivos. No, el individualismo es un valor. El afán de éxito desmedido, la ambición, es un valor, aunque negativo, ¿verdad? O sea, son valores. Nos comunicamos. Yo recuerdo que mamá le daba una taza de café a la vecina, sí, y la vecina por igual, hasta hace poco. Pero como la sociedad se ha ido transformando, por ejemplo, yo vivo en un edificio de apartamentos, son 19 apartamentos, y los vecinos no nos comunicamos. Sí. Nadie le pasa un plato de comida o un dulce al otro, ni un café, ni nos visitamos. Sí. Y yo a veces me siento orgulloso de decir que conservo los valores de siempre, y sin embargo en la práctica cotidiana, la naturaleza misma de la transformación de la sociedad, sí, ha ido que se produzcan cambios en ese sentido. Sí, yo lo quiero llevar a un tema rápidamente porque se nos va el tiempo. A propósito del tema de la sentencia del Tribunal Constitucional y la división que ha habido. La gente de izquierda, los democráticos, los revolucionarios, conocen todas estas cosas de la transculturación. Conocen todo esto y de la influencia que ha habido de otros valores. Pero sin embargo no actuamos en consecuencia. Está el tema de la sentencia. Y todos nos oponemos. Y vamos a una protesta en la Puerta del Conde y llegamos todos. Pero no somos capaces de entender que hay que enfrentar una estructura de dominación y que para enfrentarla necesitamos estar unidos. No entendemos la necesidad de esa articulación. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la característica del pueblo dominicano y de los sectores que son sectores pensantes, sí, académicos, intelectuales? Bueno, ahí retorno al concepto de una cierta vocación divisionista, ¿verdad? Que nos ha arropado, nos ha dañado. Yo creo que el problema no se puede despachar con una simple fórmula. Creo que lo primero es entender la dimensión
el nivel del proyecto que se plantea, el nivel y la fuerza de los grupos de poder adversarios que controlan la cosa pública. Y una vez uno conoce y reconoce el poder del adversario, uno tiene que concluir si está realmente interesado en un cambio, y ese es el otro elemento, estar realmente interesado en un cambio. Tiene que reconocer la necesidad de la unidad, de los esfuerzos de compenetración, los esfuerzos de alianza de las fuerzas contestatarias del sistema en que vivimos. Es decir, yo creo que lo primero es tener conciencia de que estamos ante un adversario demasiado poderoso. Y segundo, que para que haya realmente un cambio es indispensable la unidad. Esos son dos elementos, a mi modo de ver, prioritarios a la hora de una obra donde trabajo la necesidad de que la juventud vuelva a Juan Pablo Duarte, porque todo el pensamiento de Juan Pablo Duarte lo elaboró y lo concibió prácticamente rayando la adolescencia, muy joven. Todo su pensamiento, no solo el pensamiento de fe, el pensamiento político e incluso su concepción antiimperialista, Juan Pablo Duarte la empieza a elaborar con apenas 25 años. Entonces, el lunes, 7:30 de la noche, en Casibajagua, ahí en el local del Kodak, Colegio Dominicano de Artistas Plásticos, pongo en circulación esta obra, Duarte, otra mirada, un enfoque para la juventud. Maestro, 41 universidades de la República Dominicana dan un honoris causa a Juan Pablo Duarte y dicen, a la hora de entregarle el diploma, ¿no?, y las indumentarias al Instituto Duartiano, dicen, y cito, refiriéndose a Duarte, que con su entrega se convirtió en el maestro que ha enseñado a creer y a amar a la verdad, a la ciencia, a la sabiduría, a la libertad, a la justicia, a la cultura y a vivir con altruismo mediante la solidaridad, el compañerismo y el servicio a la patria. Usted, como académico, ¿cómo asimila, cómo valora, cómo ve la entrega de este, digamos que homenaje, este reconocimiento con un doctorado honoris causa a Juan Pablo Duarte por parte de todas las universidades e institutos de educación superior de la República Dominicana? Bueno, creo que aunque es un reconocimiento en cierto modo tardío, es un reconocimiento enteramente justo, enteramente más grande que Duarte ni la patria misma. Yo creo que si los dominicanos volvemos a Duarte, muchos de los grandes problemas que tenemos en la actualidad van a ser resueltos. Yo creo que los dominicanos necesariamente tenemos que colocar como un denominador común a Duarte, porque Duarte constituye el referente moral, referente ético y patriótico más importante que tenemos y que debemos utilizar. Bueno, definitivamente gracias, maestro Celedonio Jiménez, por su comparecencia a nuestro espacio, Voz para el Cambio. En un principio parecía que teníamos alguna diferencia, pero creo que no, que coincidimos en esos temas gruesos de la nación. A los amigos revolucionarios, democráticos, patriotas, duartianos, debemos entender que tenemos que unirnos para poder enfrentar afrentas como la sentencia número 168 del Tribunal Constitucional, porque eso responde a un orden de cosas en lo político, en lo estructural, en lo institucional, con lo que tenemos que cambiar el destino de la nación. Pero para enfrentar esas decisiones no basta con una movilización callejera, que es necesaria. Es necesario, más aún, la unidad de los buenos y verdaderos dominicanos en aras de construir una república libre, soberana, digna, como lo pensó, lo soñó y para la que trabajó y para la que tuvo todo el desprendimiento del mundo, el padre de la patria.
Sed unidos y así apagaréis la tea de la discordia y venceréis a vuestros